Bienvenidos, soy Manuel Llamas, director del Instituto Juan de Mariana, y estamos aquí para hablar de economía, para explicar la economía, para entenderla aprovechando las noticias de la actualidad. Y hoy vamos a hablar de un problema que nos afecta a todos en mayor o menor medida, el grave problema de la vivienda en España, pero sobre todo de cuáles son las posibles soluciones a aplicar. Porque es evidente que hay un problema con la vivienda. Los pisos son cada vez más caros, el acceso a una propiedad inmobiliaria está cada vez más restringido, los alquileres no dejan de subir como consecuencia del intervencionismo estatal, hay un auténtico drama cada vez mayor que sufren miles, decenas de miles de españoles, de familias honradas, trabajadoras, que sufren el problema, la tragedia de la ocupación. Ya no es que solo se te meta alguien en tu casa y no puedas echarlo, sino que hay un fenómeno asociado que es el de la inquiocupación. Es decir, que tú pones tu piso en alquiler, te coges un inquilino que empieza a pagarte los primeros meses, pero que llegado a un punto te deja de pagar. Y tienes un problema gravísimo porque una vez más el Estado, el gobierno, los políticos, la administración pública se posiciona a favor del delincuente, se posiciona a favor del moroso, del caradura, del sinvergüenza, en lugar de defender a los propietarios y a los españoles y personas de bien. Pero como digo, vamos a abordar el problema de la vivienda en un sentido amplio y sobre todo vamos a aportar algunas de las posibles soluciones que se pueden poner en marcha para contener e incluso reducir el precio de la vivienda en España. Así que, si estáis preparados, arrancamos. Houston, tenemos un problema y se llama vivienda. Tenemos un problema con la vivienda cada vez más acuciante que nos afecta a todos de una u otra forma. El precio de la vivienda no deja de subir, pero sobre todo, especialmente, el precio de los alquileres está absolutamente disparado en España, especialmente en las grandes ciudades. De hecho, en la actualidad, el precio del alquiler en España marca récord histórico. Atención al siguiente gráfico. El precio del alquiler sube, según los últimos datos publicados, un 13% interanual y registra ya un nuevo récord histórico. Ahí veis la evolución del precio medio del alquiler en España desde el año 2009. Estaba rondando los 8 euros por metro cuadrado y mes y en la actualidad está por encima de los 13 euros por metro cuadrado y mes. Hubo un pequeño parón entre, como es lógico, año 2020 y mediados del año 2021 como consecuencia de la pandemia. El mercado se congeló, pero a partir de ahí crece a niveles históricos, de forma absolutamente sustancial. Pues bien, la cuestión es que la izquierda, nuestro querido gobierno de Pedro Sánchez, llevan 6 años en el poder. En el año 2018, la vivienda media en España costaba 800 euros al mes en caso de que quisieras alquilar, mientras que en el año 2024 el alquiler medio ya ronda los 1.050 euros al mes. Es decir, desde que gobierna nuestro querido y amado líder supremo, el alquiler ha subido una media de 250 euros en España. Y eso supone un bocado muy sustancial para millones de familias. Atentos a lo que decía Pedro Sánchez en el 2018 y lo que dice ahora. Esas familias que están en riesgo de desahucio, poder tener una vivienda en ese parque de viviendas sociales que queremos crear en cuanto lleguemos al gobierno. Quiero deciros que vamos a aprobar la movilización de 50.000 viviendas de la Sareb para el alquiler a precio asequible
de nuestros ciudadanos y de nuestras ciudadanas. 50.000 viviendas para los jóvenes y para las familias de nuestro país. Pues esto es la izquierda, que nos desgobierna. Promete muchas cosas, muchas palabras bonitas, muchas buenas intenciones, buenos deseos, qué bonito es todo. 50.000 viviendas sociales, 100.000, 150.000, 200.000, 4 millones. Pero la realidad es que no hay vivienda social por ningún lado, el precio de la vivienda no deja de aumentar y el derecho a la vivienda que nos vende el Ejecutivo se convierte en un auténtico infierno, tanto para poder comprar un inmueble como para poder alquilarlo. Hasta tal punto esto es así que el propio gobierno reconoce, admite abiertamente que hay un problema con la vivienda en España, pero yerra absolutamente con la solución. Ahora el gobierno pone el foco en los pisos turísticos. El gobierno engaña una vez más a los españoles diciendo que la culpa del aumento del precio del alquiler es de los turistas, es de los pisos turísticos. Es que hay muchos pisos turísticos que en España y que le restan la posibilidad a que puedan ser alquilados a largo plazo para aquellos españoles que necesiten una vivienda. Es mentira. Es un gran engaño, una gran engañifa. Ya lo abordamos aquí en un capítulo anterior. El volumen de precios turísticos en comparación con el parque total de viviendas en alquiler es absolutamente ridículo, marginal. No pinta absolutamente nada, no influye en el precio del alquiler. Aunque todos los pisos turísticos se pusieran en el mercado, eso no iba a evitar que el precio siguiera siendo alto y siguiera subiendo. El volumen de pisos turísticos es inferior al 3% del parque total y en muchas ciudades incluso inferior al 1,5%. Por lo tanto, esa no es la respuesta. Además, atacar a los pisos turísticos supone un nuevo ataque a la propiedad privada. Tú, como propietario, una vez que compras un piso, tienes todo el derecho del mundo a dedicarlo a lo que tú quieras, ya sea alquiler de larga temporada, ya sea alquiler vacacional o alquiler por horas. Pero eso, como ya explicamos en su día, se lo cargó primero el gobierno del Partido Popular y ahora el gobierno del Partido Socialista no solo mantiene ese tipo de restricciones, sino que ya habla abiertamente de restringir e incluso prohibir los pisos turísticos. Y eso beneficiaría única y exclusivamente al lobby hotelero, porque se quitaría la competencia de encima, pero resultarían perjudicados los propietarios y resultarían perjudicados los turistas. Es decir, todos nosotros, si algún día quisiéramos ir a cualquier ciudad de España y alquilar un piso a través de una plataforma, no tendríamos esa opción. En caso de que se restringieran las licencias, sería mucho más caro, por lo tanto nos perjudicaría a nosotros como turistas y en última instancia no beneficiaría en nada a los inquilinos. Porque, como digo, por mucho que esos pisos se prohíban para turistas, en ningún caso todos se iban a destinar al alquiler. Muchos propietarios siguen teniendo miedo a la hora de alquilar sus viviendas. Y aun en el caso de que todos se pusieran en alquiler, no influiría para nada en el precio. Por lo tanto, esa no es la solución, es un mero chivo expiatorio. Pero aún así, el gobierno insiste en apuntar ahora como culpable del gran problema del alquiler a los pisos turísticos. Atención a lo que dice la ministra de Vivienda, que se ha pronunciado una vez más en los últimos días al respecto. Si esto está en colisión, este tipo de negocios o de actividades económicas entra en colisión con el derecho a la vivienda, creo que sobre todo hemos de proteger el derecho a la vivienda, porque si no estaremos también dañando la economía. Si al final, porque los precios del alquiler son prohibitivos, las empresas no van a encontrar trabajadores porque no se van a poder alojar en las viviendas donde tienen sus trabajos y porque va a resultar inviable encontrar perfiles profesionales que con sus sueldos puedan asumir los elevados costes de la vivienda. Por tanto, si queremos contribuir al desarrollo económico y social de estas ciudades y de nuestro país, es necesario intervenir. No se puede mirar para otro lado ni salvaguardarse la libertad para no gobernar.
No hay libertad cuando una persona no se puede emancipar hasta los 30 años y estás viviendo en casa de tus padres hasta los 30 años. No hay libertad cuando a los 40 estás compartiendo piso sin absolutamente ninguna privacidad. Y no hay libertad cuando condicionas tu maternidad a poder acceder a una vivienda en condiciones dignas para poder criar a tus hijos. Por tanto, estamos hablando de un derecho que condiciona el desarrollo de nuestras vidas y hemos de abordarlo con seriedad, rigurosidad y con cooperación de todas las administraciones. Derecho, habla la ministra de Vivienda Isabel Rodríguez. La vivienda es un derecho, pero desde que gobierna la izquierda se ha convertido en una auténtica catástrofe, en un bien de lujo cada vez más inaccesible para un número creciente de españoles. Insisto, el gobierno de Pedro Sánchez lleva gobernando en este país desde hace 6 años y desde entonces el precio del alquiler no ha dejado de subir, de 800 a 1.050 euros, 250 euros más de media. El precio del alquiler está en niveles históricos, en récord histórico, y no, los pisos turísticos no son los culpables. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema, y aquí es otro punto importante, porque esto es como la medicina. Si vas a un buen médico, la clave es que te dé con el diagnóstico. Una vez que descubran lo que tienes, cuál es la enfermedad, te podrán empezar a aplicar la terapia necesaria, los medicamentos precisos para revertir o curar esa enfermedad. Pues bien, el problema es que la inmensa mayoría de políticos, medios de comunicación, economistas, yerran completamente en cuál es la raíz del problema. Y la raíz del problema no tiene nada que ver con lo que dice el gobierno y no es un problema tampoco de excesiva demanda. En este sentido, hay muchos gobiernos, incluidos del Partido Popular a nivel autonómico y a nivel local, que inciden en facilitar la compra o facilitar el alquiler mediante incentivos fiscales o mediante facilidades crediticias. No es un problema de demanda, no es un problema de intentar abaratar el precio de la vivienda mediante bonificaciones fiscales al crédito o incluso mediante bonificaciones fiscales al alquiler o mediante cheques, como se propone en muchas comunidades autónomas y desde el propio gobierno, cheques que se dan a los potenciales inquilinos para que les resulte más barato alquilar. No, ese tipo de medidas están condenadas al más absoluto fracaso y en todo caso a los únicos a los que benefician es a los propietarios de los alquileres. Si el gobierno reparte cheques de 200 euros a todos los inquilinos, os puedo garantizar que lo que harán muchísimos propietarios es elevar la renta en cerca de 200 euros. Por lo tanto, esos 200 euros van directamente al bolsillo de los propietarios y en ningún caso va a suponer un ahorro significativo para los inquilinos. Insisto, las políticas de demanda en el caso de la vivienda no funcionan, están condenadas al fracaso. ¿Por qué? Porque la raíz del problema no tiene nada que ver con la demanda. La raíz del problema de la vivienda en España tiene que ver con la oferta. Hay un problema de escasez de oferta de vivienda en España, tanto vivienda nueva como vivienda en alquiler. No se construye lo suficiente y además cada vez hay menos pisos en alquiler. Fijaos en el siguiente gráfico. España es el segundo país desarrollado que menos vivienda ha construido en la última década en comparación con su población. Está a la cola de los países ricos en cuanto a construcción de vivienda nueva en relación con su población. Y también, fijaos en el siguiente gráfico, es el país de la OCDE, entre los países ricos, que menos construye entre aquellos países en donde la población crece, porque no en todos los países ricos la población crece. Pues bien, en España la población crece como consecuencia sobre todo de la llegada de inmigrantes y sin embargo es el país en el que se construye menos vivienda. Ahí tenéis la relación entre viviendas construidas y creación de hogares, aumento del número de hogares, aumento poblacional. Pues bien, veis cómo a partir del año 2020-2021 crece mucho más el número de hogares y sin embargo el número de viviendas de obra nueva
se mantiene más o menos estable, no crece al mismo ritmo, no crece a la misma proporción, por lo tanto, la demanda sigue creciendo mientras que la oferta se mantiene estable. Esto es la regla número 1 de la economía, la ley de la oferta y la demanda. Si la demanda sube o se mantiene alta y la oferta no cubre esa demanda, se mantiene baja o crece a un ritmo inferior, el precio aumenta. Es tan sencillo como eso. Otro gráfico al respecto. Fijaos, este gráfico es muy significativo, lo refleja a la perfección. En España casi no se ha construido vivienda nueva en los últimos 10 años. Prácticamente desde que estalló la anterior crisis financiera, cuando estalló la burbuja inmobiliaria. Desde entonces en España prácticamente no se construye vivienda nueva. Por lo tanto, hay un problema de oferta. Un problema de oferta en cuanto a obra nueva. Pero sigamos. En el mercado del alquiler. ¿Qué es lo que pasa en el mercado del alquiler? Pues básicamente lo que sucede en el mercado del alquiler es que han desaparecido, desde que el gobierno aprobó su ley de la vivienda en el año pasado, más de 50.000 pisos. La ley de vivienda se aprobó en mayo del año 2023 y desde entonces han desaparecido 50.000 viviendas del mercado, que ya no están a disposición de los posibles inquilinos. ¿Por qué? Pues por muchas razones, pero para empezar, porque como ya hemos explicado en algún otro programa anterior, en España el mercado de la vivienda lleva intervenido desde el año 2020, desde la pandemia. Entonces el gobierno puso en marcha, aprobó una serie de decretos extraordinarios excepcionales que en teoría iban a ser temporales para solventar las consecuencias derivadas de la pandemia. Entre otras cosas, lo que hizo el gobierno fue congelar los alquileres, postergar o prohibir o paralizar, suspender los desahucios por impago, prolongar de forma automática los contratos de alquiler conforme iban venciendo, y básicamente estas tres medidas: suspensión de desahucios, congelación de los alquileres y renovación automática de los contratos para prolongarlos. Pero esto supone una intervención directa al mercado del alquiler. ¿Qué es lo que sucedió en España a diferencia de otros muchos países? Que la pandemia pasó. La gran pandemia global ya la hemos olvidado, por suerte. Ya quedó atrás en el año 2021. Pero este tipo de medidas extraordinarias se han ido desarrollándose con el tiempo, se han ido manteniendo a lo largo de estos últimos años. El gobierno ha prorrogado estas medidas excepcionales de forma automática, hasta que el año pasado, en el año 2023, los incorporó a la Ley de Vivienda, aprobada justo hace ahora un año, en mayo del año 2023. Incorporó ya por ley este tipo de medidas, como la congelación de los alquileres. Los alquileres en España están congelados, solo se pueden subir o actualizar un 2-3% anual. Encima, la Ley de Vivienda otorga determinadas competencias a los ayuntamientos y las comunidades autónomas para congelar el precio de los alquileres e incluso reducir el precio de los alquileres en algunas zonas que ellos consideran tensionadas, donde hay una gran demanda y donde el precio es muy alto. Otorga a estos ayuntamientos, a estas comunidades autónomas, la posibilidad de congelar e incluso reducir el precio del alquiler por ley. Y además esta ley también dificulta los desahucios, que ya para desahuciar a un inquilino moroso se tarda ya de media más de 2 años, pero además es que prohíbe prácticamente los desahucios en caso de que los inquilinos tengan algunas características particulares. Son los llamados inquilinos vulnerables. Familia con hijos, en paro, que no llegan a un determinado nivel de renta. A ese tipo de inquilinos prácticamente no se les puede desahuciar. Pues bien, ¿cuál ha sido el resultado? Claro, si me fijas el precio del alquiler y el precio del alquiler que establece el político de turno es inferior al precio de mercado, no me sale rentable alquilar, estoy perdiendo dinero. Por lo tanto, muchos propietarios dicen, no me compensa, vendo el piso o lo dedico a alquiler turístico o directamente lo dejo vacío. Que además de eso
prohíbes o me dificultas los desahucios, el riesgo de alquilar es todavía muy superior. Se supone, se convierte en un auténtico problema, en un auténtico drama, como alguien te deje de pagar la renta. Pues bien, ¿qué es lo que hacen muchos propietarios? No me compensa, vendo el piso, lo destino a alquiler turístico o lo dejo vacío. Y luego está el intervencionismo a nivel de contratos, el hecho de que me alarguen el contrato por ley, el hecho de que me establezcan determinadas medidas intervencionistas al margen de lo que yo pacte voluntariamente con mi inquilino, la posibilidad de prorrogar el contrato bajo determinadas circunstancias, todo eso me eleva el coste de alquilar y por lo tanto a muchos propietarios tampoco les sale a cuenta. ¿Qué hacen una vez más los propietarios? Ya lo sabéis, ¿no? Lo dedico a piso turístico, vendo el piso o lo mantengo vacío. No me compensa. Y eso es lo que explica precisamente el hecho de que la demanda de alquiler aumente o se mantenga alta mientras que la oferta de alquiler se reduzca. Hay menos viviendas en alquiler que hace un año y que hace 3, 4 años. ¿Por qué? Porque se ataca al propietario. Al propietario no le sale a cuenta alquilar. Supone un riesgo muy alto a un precio que no es el precio de mercado. Por lo tanto, desaparece oferta del mercado. Bueno, y a todos estos problemas se le podría sumar uno más, que es la elevada carga fiscal que soporta la vivienda. La vivienda, como todo, en este mundo está gravado con impuestos. Pues bien, ¿sabéis cuántos impuestos se paga a la hora de construir una vivienda? Pues prácticamente el 30% del precio final de un inmueble, de una casa, son impuestos. Sobre una vivienda de precio 140.000 euros, casi 40.000 euros se va en impuestos. Son costes absolutamente prescindibles. Es decir, la vivienda en España tiene una carga adicional que es la carga fiscal. Si los gobiernos, las diferentes administraciones, incluidos ayuntamientos y comunidades autónomas, eliminaran todas las cargas fiscales sobre la vivienda, automáticamente el precio medio de la vivienda en España se reduciría del orden de un 30%. En el caso de la gasolina es del 50%. En el caso de la electricidad es del 50%. Si realmente los políticos quisieran abaratar determinados productos, bastaría con que los dejaran exentos de impuestos, que no aplicaran ningún impuesto sobre este tipo de productos. Pues bien, en el caso de la gasolina y la electricidad, el precio, la factura, se reduciría a la mitad. En el caso de la vivienda, el precio se rebajaría un 30%, porque el 30% del coste total de una vivienda son, como digo, impuestos. Por lo tanto, ¿cuál es la solución al problema de la vivienda en España? Si el problema es un problema de escasez de oferta, lo que hay que hacer es aumentar e incentivar la oferta de vivienda nueva y la oferta de vivienda en alquiler. Y si los precios son muy altos y una parte de ese precio responde a la carga fiscal, lo que hay que hacer es reducir los impuestos. ¿Habéis escuchado algún político alguna de estas medidas? ¡A ninguno! ¡A ninguno! Todo el mundo se queja del precio de la vivienda, todo el mundo dice que hay un problema con la vivienda y nadie da con el diagnóstico y nadie aporta las soluciones correctas. Nadie está hablando, o muy pocos, desde luego contados con los dedos de una mano, hablan de soluciones realmente eficaces para solventar el problema de la vivienda. La única solución posible es aumentar la oferta y reducir los impuestos. Y esto no lo digo yo, lo dice un organismo institucional como, por ejemplo, el Banco de España. El Banco de España elaboró un informe muy detallado al respecto hace ya algunos meses en donde aporta soluciones al problema de la vivienda. Algunas de esas soluciones son aumentar la oferta de suelo urbanizable y simplificar los procesos administrativos para acelerar la urbanización. España es un gran solar. Quitando fuera de las grandes ciudades, tenemos campos y campos de trigo y monte que no sirven absolutamente para nada. Para nada. Y no son parques naturales, ¿eh? No son parques ni suelo especialmente protegido. Son campos. Sin más. No hay más. Campos, llanuras,
que se dedican a la agricultura o que se dedican a la ganadería o que no tienen un uso particular o que son suelo de uso industrial que está abandonado o infrautilizado, que no son parques naturales ni son grandes paraísos ecologetas ni nada por el estilo. En España sobra suelo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué no se puede construir? No se puede construir porque el suelo, amigos, está intervenido en este país. Tú no puedes construir donde te dé la gana. Necesitas un permiso. En este caso, de los ayuntamientos y de las comunidades autónomas. La competencia urbanística en España está transferida a ayuntamientos y comunidades autónomas, aunque el Estado también tiene mucho que decir. La cuestión es que solo puedes construir en donde los políticos dicen que puedes construir. Es lo que se llama suelo urbano o urbanizable. Y los políticos lo que hacen es restringen, limitan, reducen de forma absolutamente innecesaria, absurda, contraproducente la oferta de suelo. Y por lo tanto, ¿cuál es el problema? Incluido aquí en Madrid, que no hay suelo suficiente. Hay mucha más demanda y mucha más gente interesada en construir que suelo disponible para construir. A pesar de que, insisto, fuera del área urbana hay campos y campos y campos. En la Comunidad de Madrid cabrían 4 Madrid o 40 ciudades como Madrid. Y ya no digamos en Castilla, en Aragón, en Cataluña, en cualquier parte de España. Mires a donde mires, sobra suelo. Pero solo se puede construir en el suelo urbano que dice el político de turno. Por lo tanto, ¿qué es lo que dice el Banco de España? Aumenten ustedes, señores políticos, la oferta de suelo urbanizable para que se pueda construir obra nueva y simplifiquen los procesos que son enormemente tediosos, complejos, para poder convertir suelo rústico en suelo urbano. Es un proceso que se puede prolongar durante años. Durante años. Es tremendamente complejo. Segunda posible medida, facilitar regulatoriamente el cambio a residencial del uso del suelo y de los bienes inmuebles. Hay ciertos suelos que ya están construidos, pero que se dedican, por ejemplo, a suelo industrial. Solo se pueden construir polígonos. Pues bien, simplemente bastaría una modificación legal para que en lugar de suelo industrial, con una mera declaración responsable, se permita que ese suelo pase a ser suelo residencial, de tal forma que se puedan construir viviendas y no solo polígonos industriales y no solo oficinas. Bien, bastaría simplemente ese cambio para aumentar de forma muy sustancial el suelo disponible para construir vivienda. Lo mismo se podría hacer con los inmuebles. Hay inmuebles en donde solo se pueden destinar a uso industrial o a uso de oficinas o a uso comercial. Pues bien, bastaría una simple modificación normativa para que, mediante, una vez más, declaración responsable, sin hacer grandes procedimientos administrativos tremendamente complejos, una oficina se convierta en vivienda, o una tienda o local se convierta en vivienda, o un bloque de oficinas se convierta en un edificio de viviendas. Esto sucede en algunas partes de España, como por ejemplo Madrid, que sí ha avanzado de forma muy sustancial a este respecto a la hora de facilitar los cambios de uso tanto de suelo como sobre todo de inmuebles, pero no sucede en toda España. Bien, esto también permitiría aumentar la oferta de forma sustancial. Tercera medida, impulsar la rehabilitación de viviendas, es decir, facilitar las reformas. En este país es un auténtico calvario, un infierno desde el punto de vista administrativo, también hacer reformas en casa. Necesitas un permiso, una autorización, una licencia por parte de las diferentes administraciones, en este caso ayuntamientos. Es tremendamente costoso, pierdes mucho tiempo y pierdes dinero. No es necesario tantos problemas ni rollos administrativos para que puedas reformar tu piso o puedas reformar edificios enteros sin necesidad de complejos procedimientos. Por lo tanto, la rehabilitación de viviendas también es una posible solución. Rebajar los impuestos. Esto también ayudaría mucho a la hora de rebajar tanto el precio de la vivienda como el precio de los alquileres. Rebajar los impuestos a los propietarios y a los constructores. No en políticas de demanda, una vez más, políticas de oferta. Y, por último, y este es el punto más importante, o el más urgente quizás, seguridad jurídica. Protección a la propiedad privada. Que los que son propietarios
cuando se les meta un ocupa en su casa, puedan llamar a la policía y presentando simplemente su hoja notarial, su título de propiedad expedido por el notario o por el registro de la propiedad, la policía en cuestión pueda expulsar de una patada, si es necesario con el uso de la fuerza, al ocupa, delincuente, sinvergüenza que se haya metido en tu propiedad. Y lo mismo para los morosos, porque los morosos son también una panda de sinvergüenzas. Y la morosidad es también algo sancionable, punible y que hay que erradicar de raíz. Por lo tanto, si tú tienes un contrato y te dejan de pagar, pues eso es un delito. Y por lo tanto, al moroso, patada a la puerta y fuera. Y que se encarguen los servicios sociales de atender las necesidades de ese moroso en caso de que no tenga recursos. Pero desde luego el propietario no tiene por qué hacerse cargo de un moroso. Desahucio inmediato. Inmediato. De cualquier inquilino que deje de pagar. Porque si tú o yo vamos a cualquier tienda y nos llevamos un iPhone o un teléfono sin pagar o dejamos de pagar la factura de la luz, ¿qué nos pasa? Estaremos cometiendo un delito, un robo. Y nos pueden reclamar esa cantidad, nos pueden cortar el suministro de luz, nos pueden meter en la cárcel. Bueno, pues con los morosos pasa exactamente igual. Moroso, a la calle. Y si te debe dinero, a reclamárselo en los juzgados. Y que la justicia actúe. Y pronto, rápido. Que la justicia en este país es la administración peor tratada por los políticos. Cuando debería ser prioridad número 1. O desde luego una prioridad, de las más importantes. Porque una justicia que no resuelva a tiempo y de forma eficaz los asuntos no es justicia. Y ahí tenemos un problema. Esa es la solución. Si mañana mismo se permitiera el desahucio inmediato de los inquilinos morosos y de los ocupas para que los propietarios tengan garantías plenas de que si alquilan su vivienda o la dejan vacía, la van a poder recuperar de inmediato en caso de que algún sinvergüenza se le meta en su casa o le deje de pagar, automáticamente en España, al día siguiente, habría decenas de miles de pisos en alquiler. ¿Y qué pasaría con el precio? Bajaría. Es un problema de oferta y lo que hay que hacer es incentivar la oferta. Y para incentivar la oferta hay que construir más y proteger la propiedad privada, lo que se llama seguridad jurídica. Y algunos de vosotros me diréis, bueno, ponme ejemplos, no me lo creo. Pues bien, vayamos a los ejemplos. Ejemplo número 1, Austin, capital del estado norteamericano de Texas. ¿Qué es lo que ha sucedido en Austin en los últimos 12 meses? Pues básicamente que Austin ha aumentado, ha disparado el número de licencias, autorizaciones para poder construir vivienda en la capital y fijaos qué es lo que ha pasado con los precios. Los precios de la vivienda en Austin han caído un 7% interanual. Segundo ejemplo, Buenos Aires, capital de Argentina. ¿Sabéis lo que pasaba en Argentina hasta la llegada de Javier Milei como presidente? Pues básicamente que tenía el precio de la vivienda absolutamente intervenido. Sucedía lo mismo que sucede en España. Las rentas estaban congeladas, no se podía desahuciar a los morosos y los contratos estaban determinados por el Estado. No había libertad de contratos, había una serie de cláusulas, condiciones que elevaba de forma muy sustancial el coste del alquiler, porque no podías establecer libremente las condiciones del contrato de alquiler. Te ponían unos plazos muy amplios, muy altos, renovaciones automáticas. Lo mismo, exactamente igual, lo mismo que sucede en España. Pues bien, llegó Javier Milei y ¿qué hizo el gobierno de Argentina? Liberalizó los precios. Se acabó lo de los precios congelados. Entre otras medidas. ¿Cuál ha sido el resultado? La oferta de vivienda en alquiler en Argentina se ha multiplicado de forma muy sustancial.
ha aumentado más de un 50%. ¿Y qué es lo que ha pasado con la renta? Pues la renta en términos reales, el alquiler en términos reales, el precio del alquiler en términos reales descontada la inflación, ha caído al orden de un 20%. Más oferta, misma demanda, caída de precios. ¿Funciona? Por supuesto que funciona. La ley de la oferta y la demanda funciona siempre. Pues bien, para conocer de primera mano el drama que sufren muchas familias españolas con la morosidad, la llamada inqueocupación, vamos a hacer una entrevista a uno de estos afectados. Bueno, pues para conocer de primera mano cuál es el drama, la tragedia que padecen tantas familias en España, cada vez más con el fenómeno de la inqueocupación, contamos con Jordi, un joven de Cornellà, cuya familia precisamente sufre un problema de inqueocupación desde hace ya casi más de un año, si no recuerdo mal. Jordi, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Manuel. Bueno, sí, hace más ya de 14 meses, por lo que ya serían ya más de un año, en el cual, digamos, estoy viviendo esta situación de una inqueocupación de la vivienda, en la cual pues la inquilina dejó de pagar, pues hace ya de más de 14 meses la renta del alquiler. Bueno, cuéntanos un poco, porque para que la gente sepa, pues, tu familia, Jordi, tus padres trabajando toda la vida, tu madre sacrificándose horas extra para tener la vivienda en la que vivís y además comprar una vivienda de cara a la jubilación con el fin de complementar los sueldos de tus padres, complementar la pensión de tus padres, y todo esto se ve truncado hace año y pico como consecuencia de una inquilina. Sí, a ver, en principio es eso. Mi madre es eso. Mi madre vino de Perú, trabajando muy duro también aquí toda la vida, y al final mi padre y mi madre pues se hicieron esas pequeñas inversiones de tener una propiedad extra, en este caso para el día de mañana poder tener pues ese sobresueldo que pudiera garantizar un poco más su tranquilidad a la hora de, digamos, de la vejez, que en este caso tanto mi padre como mi madre ahora se encuentran en unas situaciones pues de dependencia. A este respecto, ¿cuándo y por qué empiezan los problemas? ¿La inquilina os había dado algún problema anteriormente y de repente deja de pagar? Bueno, a ver, en principio siempre ha sido una persona que no ha pagado nunca puntualmente, siempre han tenido que ir detrás de ella. Anterior ya mi madre, cuando en este caso no padecía la enfermedad, se encargaba ella de hacer, digámoslo, el cobro, recordarle y demás. Y bueno, siempre mi madre ha sido muy, muy permisiva, por así decirlo, con ella, y la han mal consentido. Pero bueno, fue ya cuando, eso, el año pasado, ya que empezó un poco ya a amenazarme un poco en el plano en que quería, digamos, unas reformas en las cuales yo consideraba que por el estado de la vivienda que se le había entregado en su momento y por el estado luego general de cosas que no tenían nada que ver, como podía ser la cocina y demás, que estaban en un estado lamentable, lo que le comenté es eso, que al final todo eso lo estuve hablando con un abogado y que le correspondía a ella hacer esas reformas de la vivienda porque lleva ya viviendo 8 años. Y entonces, bueno, empezó con amenazas y luego incluso pasándome el presupuesto de que se lo hacía su padre por un valor casi de 2.000 euros, 2.500 euros, y ahí es cuando ya dije, esa señora lo que quiere es sacarme más dinero encima. Os deja de pagar y lleváis ya 14 meses con un procedimiento de desahucio cuya fecha de lanzamiento no se da producido. No, todavía no. Es más, hace poco se fijó la fecha de juicio porque no había todavía una fecha de juicio y se ha fijado pues para finales de octubre, para dentro de 4 meses, cuando la situación, incluso he ido a plenos, digamos, de aquí del Ayuntamiento de Cornellà, se lavan un poco las manos y dicen que esto no es un caso de ocupación, que esto como que no existe, que no es una ocupa, que no está haciendo nada ilegal y que yo, por lo tanto, lo que estoy haciendo es exagerar. Que casos como una persona en particular, como puedo ser yo, que no soy un gran tenedor, bueno, en este caso mis padres, hablo en nombre mío, pero en verdad, por representación de mis padres, que es ilógico que hayan, digamos, tanta demora en hacer un procedimiento para hacer un juicio o hacer, digamos, el desahucio como tal. Entonces, yo lo que les comento, yo
mis padres no tienen más que esta propiedad donde vivimos y la que tenemos alquilada, que es la que nos están pagando. Y a mí el proceso se me ha solicitado desde el registro de la propiedad para ver cuántas propiedades tenían mis padres, cosas que no entendía, o incluso de solicitarme la escritura de la propiedad, como si ya directamente los impuestos de esa misma propiedad no vinieran a nombre de mis padres. Cosas completamente ilógicas que lo único que ha hecho es alargar un poco el procedimiento, porque cada respuesta de que yo le envío una documentación al juzgado porque me la solicita mi abogada, pues pasan 2 meses, 3 meses a la siguiente respuesta. O sea, finalmente, en caso de que se celebre el juicio, será el próximo mes de octubre, por lo tanto, 18 meses para que se celebre un juicio por un impago de alquiler, 1 año y medio. Cuidado, 18 meses para que se celebre el juicio. Correcto. Luego el habrá que ver si se produce o no se produce el lanzamiento, fijar la fecha de lanzamiento. La fecha de lanzamiento, para que todos nos entendáis, es la fecha de donde el inquilino moroso tiene que dejar la propiedad, de forma voluntaria o por la fuerza, con orden judicial. Eso se puede postergar otro año, por lo tanto estaríamos hablando de 2 años de infierno para poder recuperar algo que es vuestro. Mi pregunta al respecto: ¿vuestra inquilina trabaja? ¿Vuestra inquilina tiene recursos? ¿Vuestra inquilina no es una persona que no tenga dinero, que no se pueda valer por sí misma? No, es más como justificante, digamos, de su oposición de la abogada, ha adjuntado una baja de 8 días. Que me explico que, aparte, el otro día también corroboré que está alquilando habitaciones a 2 personas, a 2 jóvenes, en este caso, o habitaciones, digamos, en la vivienda, por lo que ya incluso no es que no me está pagando, sino que ya se está lucrando de esa vivienda que encima no es suya. O sea, está realquilando habitaciones en una vivienda que es vuestra. ¿Cómo te ha afectado a ti y cómo ha afectado a vuestra familia esta situación? Una vivienda que después de toda una vida de trabajo, de sacrificio por parte de tus padres, de ahorro, conseguís comprar precisamente para complementar un poco los ingresos familiares. ¿Cómo ha afectado a vuestra familia? ¿Cómo te ha afectado a ti? Porque comentabas antes el caso de tu madre. Tu madre sufre una enfermedad, Alzheimer. Correcto. Al final, bueno, en este caso ha supuesto la ruptura completamente de la economía. En este caso yo he tenido que dejar por un lado, de pagar la residencia privada de mi madre, en la cual estaba pagando porque no le correspondía, porque no tenía 65 años de edad, aunque tuviera una dependencia de grado 3, tenía que pagar una residencia en plaza privada. Entonces, claro, la he tenido que retirar de la plaza privada porque no puedo pagar lo que serían 2 hipotecas, la vivienda mía y la vivienda alquilada, más pagar una residencia privada, y por otro lado también me ha conllevado a tener que dejar de trabajar para poder atenderla, porque no puedo dejarla con mi padre sola durante estas 8 horas, 10 horas más o menos de media que podría estar trabajando, porque mi padre tiene 79 años y no puede hacerse cargo, pues, de mi madre durante ese periodo. Y al final, pues eso, me ha tenido que suponer toda una rotura de mi economía y de mi estabilidad, en este caso, que ya me suponía una complicación en su momento, y al final, pues eso, una rotura total de mi economía, de mi estabilidad, dentro de lo que cabe, entre comillas, que podía tener, por culpa de una señora que es eso, que no está pagando desde hace ya más de 14 meses. O sea, que tu madre que podía estar atendida, cuidada en una residencia privada, gracias precisamente a las rentas derivadas del alquiler de esta vivienda, pues tú has tenido que dejar todo y dedicarte exclusivamente al cuidado de tu madre, porque evidentemente una vez que se deja de pagar por parte de vuestra inquilina, no os podéis permitir el cubrir esa residencia privada. Jordi, ¿tú qué le pedirías, después de tu experiencia, qué le pedirías a los políticos de este país ante situaciones como esta? Que no incentiven lo que es la ocupación, porque cuando queremos nos miramos y nos reflejamos en Europa, cuando sabemos perfectamente que Europa no permite, por ejemplo, esto en cualquier país de la Unión Europea, que les invito a que investiguen y que miren en este caso, y que las ocupaciones, aparte de tener penas de cárcel, tienen unas multas considerables que hacen o limitan la posibilidad de que personas se planteen, porque al final yo considero que esta persona, viendo toda la información, viendo todo el panorama que hay en estos días en España, ha sido motivo de hacer lo que me está haciendo, porque si no, no tendría sentido.
Jordi, muchas gracias, mucho ánimo, mucha fuerza, todo nuestro apoyo desde aquí y ojalá todo salga bien y se resuelva cuanto antes, recuperéis vuestra vivienda y bueno, pues se haga justicia con vosotros. Muchísimas gracias, fuerte abrazo. Muchas gracias, Manuel. Nada, un segundito, simplemente dar gracias a la plataforma, gracias a la plataforma Afectados por la Ocupación, porque al final hay mucha gente como yo y al final mi testimonio es más que nada para dar ese mensaje a estos políticos o a esta gente que realmente considera que no existe esta afectación de ocupación o de inquiocupación, que lo que hace es destrozar la vida de gente trabajadora humilde como la nuestra. Pues sobre esto reitero el agradecimiento a esta plataforma, que lo repito para todos aquellos que tengáis algún problema de estas características o que conozcáis a alguien que se haya visto afectado por el problema de la ocupación o la inquiocupación. Plataforma de afectados por la ocupación. Una plataforma que precisamente aglutina a todas estas víctimas de una auténtica injusticia por la cual, gracias a políticos irresponsables, pues ocupas e inquiocupas, en general sinvergüenzas, se aprovechan de las propiedades que no son suyas. Muchísimas gracias, Jordi. Fuerte abrazo. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues esta es la realidad que hay en España. Algo inédito a nivel mundial. Esto que sucede con los propietarios no sucede en ningún otro país serio del mundo. En cualquier otro país, si hay un ocupa que se te meta en tu casa, tú mismo o, en última instancia, la policía, lo puede expulsar por la fuerza en cualquier momento. Y si hay un moroso que te deja de pagar, exactamente igual. Lo que sucede en España solo sucede en países tercermundistas, bolivarianos, socialistas. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Espero que os haya gustado, que hayáis disfrutado. Gracias a nuestro patrocinador Primor, que hace posible este programa. Gracias a todos vosotros que sois socios del Club B1, porque gracias a vuestro apoyo es posible mantener proyectos de comunicación independientes y críticos con el terrible, oscuro poder político como este. De tal forma que, ¿a qué estáis esperando? Gracias a todos los que ya sois socios y gracias a todos los que os vais y os tenéis que hacer socios para apoyar este proyecto. Este proyecto que, recordad, vivimos tiempos complicados en donde el gobierno quiere acallar las voces críticas, la prensa libre. Por lo tanto, es muy importante vuestro apoyo para fortalecer proyectos independientes como este y seguir dando la batalla de las ideas. Hazte socio, por lo tanto, del Club B1 Media. Si te haces socio anual, tienes un mes gratis. Muchísimas gracias a todos por estar ahí. Despierta, que no te engañen. Y recuerda, muy pero que muy importante, si quieres defender la libertad, si quieres defender tu libertad, súmate al Instituto Juan de Mariana. Hasta la próxima, amigos.